En ningún verso dice las palabras que me tengo que arrepentir de mis pecados. No dice que me tengo que arrepentir de los pecados que yo he hecho. Esa frase no existe, no la van a encontrar, no la van a ver. No dice arrepenteos o arrepiéntanse de sus pecados. Esa frase no existe. Pasa vos, hermanos y hermanas, que Dios nos los bendiga. Pastor Edmer aquí saludándolos una vez más, esperando que todos estén bien. Otro sábado, hermanos, que nos reunimos de esta forma, pero sí les puedo decir que es el penúltimo mensaje que les voy a dar de esta forma. De aquí en adelante vamos a estar en vivo, comenzando el 7 de noviembre. Ha sido una jornada, una lección en poder hacerlo de esta forma, adaptándome a lo mejor que yo pueda para traerles un mensaje cada sábado, aunque quizás no es lo mismo, pero sí siento que ha llenado su propósito a lo que quisimos hacer con todo esto. Espero que haya sido de ayuda, espero que hayan recibido algo, aunque diferente, pero espero que mi Dios les haya hablado de alguna forma. Continuamos, hermanos, con nuestra serie hoy, que le llamamos las secuelas del arrepentimiento, y la lección de hoy, o la predicación de hoy, va a ser basada en lo que le llamo el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero, lo que de veras significa arrepentirse. Comenzamos con una oración. Padre que habitas en lo más alto, a ti sea la honra, a ti sea la gloria. Padre, te ruego, Dios, que tu mensaje llegue al corazón de cada hermano y cada hermana. Padre, que tú seas el que hable, el que inspire, el que motive, que hables tú. Cualquier parte mía, Jehová, remuévala, Dios, que tu palabra nunca regrese vacía. Haz cambios, Dios, habla al corazón de cada quien. Jehová, y que al final de todo, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, que la honra y gloria siempre, Dios, siempre sea para ti. Te lo pido, te lo ruego, en el único precioso nombre de Jesucristo. Amén. Comenzamos, hermanas, como hablábamos, hermanos y hermanas, en esta serie que acabamos de comenzar. Cuando hablamos de la palabra secuelas, es decir, la semana pasada, a la definición usual en inglés, por lo menos, la que es lógica, lo que le llaman, donde se usa la palabra aftermath, significa usualmente un momento, las consecuencias de un momento trágico, es lo que significa en inglés, lo que sigue o lo que viene después de un momento trágico. Y les aseguro que el arrepentimiento, aunque muchos no lo puedan ver de esta forma, el arrepentimiento es un momento trágico para muchas personas que no conocen de Dios, porque hay un cambio en su vida que tiene que ser completamente brusco, así que parece ser que es algo que no es que no parece ser bueno, no es algo que quizás lo vean como bueno, no es algo fácil, no es para el de corazón sensible. Hermanos, lo que es el ser exitoso nunca viene barato, nunca está en descuento, nunca está al 50% de descuento. El ganar victoria, el ser exitoso siempre cuesta, y nunca nada de que vale la pena viene fácil. Como decía, es también una definición en español, es de agricultura, es también la segunda cosecha, lo que viene después de la primera cosecha, que se usa en la misma tierra para cosechar una segunda cosecha, es lo que significa también. Y muchos de ustedes deben de ponerse contentos o contentas, porque van a recibir una segunda cosecha, van a recibir un segundo esposo o esposa de la misma persona. Van a ser una persona diferente, y no importando quién han sido. Todos sus antepasados, cuando han fracasado, las inseguridades, todo eso se hace nuevo cuando hay arrepentimiento. En el libro de Revelación, hermanos, leíamos la semana pasada que es
de los textos claves en los que quiero enfocarme. Dice Revelación 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, lo que hablábamos es el primer paso en todo esto es el reconocer. Cuando hablábamos de las fortalezas que nos agarran, las ideologías, nuestra mentalidad, lo que nosotros pensamos, que esas cosas hay que cambiarlas, hay que identificar que lo que nosotros creemos o pensamos está mal, y después viene reconocer que hay algo malo, que hay algo que no está bien allí. Segundo es el arrepentimiento, es el segundo paso en este caminar del cristianismo. Es algo que, hermanos, lo que es el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, y creo que voy a tener ciertas personas que quizás no van a estar de acuerdo, está bien, pero quiero que me desafíen, quiero que hablen conmigo, quiero que lo hablemos. La palabra arrepentimiento es una palabra en la cual no hemos sido informados correctamente en lo que significa la palabra arrepentimiento en la forma bíblica. Yo creo que no se nos ha enseñado exactamente lo que la palabra arrepentimiento significa. Es más, es una palabra que hoy en día no se ha llevado muy en serio. Es una palabra que quizás ya poco hablamos de lo que es el arrepentimiento. Se nos ha enseñado la cosa equivocado lo que es el arrepentimiento. Muchas iglesias no les gusta hablar del arrepentimiento. Hay predicadores que simplemente no lo hacen, no lo quieren hacer. No están predicando a Jesucristo, no están predicando arrepentimiento. Y muchos de estos hermanos lo vemos hoy en esa gente que se llama apóstoles, o esa gente que se llaman profetas ellos. Estos que tienen mensajes para la gente, esos que le dicen a usted, este va a ser tu año, este va a ser el día que el año que vas a quebrar cadenas, vas a ser un hombre, una mujer grande, vas a ser, te va a libertar Dios de todos tus pecados, de todo lo malo, este va a ser tu año de victoria. Es lo que estos apóstoles y profetas hablan hoy en día, hermanos, pero en el Antiguo Testamento, cuando llegaba el profeta de Dios, cuando llegaba a ver al rey, el rey tenía que decir, y se asustaba el rey un poco, y el rey decía, vienes en paz. Porque el profeta traía una palabra de Dios, y usualmente cuando el profeta traía palabra de Dios había susto, porque no sabían cómo estaban delante de Dios. Vienes en paz, se preguntaban, porque siempre traía un mensaje de arrepentimiento, tenían algo que tenían que hablar, que decir. Y es diferente a los profetas que tenemos hoy, que solo las cosas buenas quieren hablar, hermanos, que solo las cosas que usted quiere escuchar le dicen. Pero los profetas de antes, los verdaderos profetas, les tenían miedo por el mensaje que venía de Dios, porque era gente pagana, era gente que se apartaba de Dios. Iglesias y pastores que hoy en día simplemente están interesados en agregarlos como a otra persona que atendió, pero no están interesados en la salvación de la gente. Déjeme decirle lo que el arrepentimiento no es. No es una oración que usted hizo hace años. Que alguien me dijo, simplemente haz esta oración, di esto y sos salvo. No, no es eso. No es un sentimiento, no es un mensaje que usted escuchó y que usted comenzó a llorar y siempre lo ha sentido. Ni es un acto que usted dejó de hacer tampoco. Eso no es arrepentimiento. Es algo más grande y algo más importante. Solo porque usted fue a una conferencia o a un concierto o un avivio, un rally, y hicieron un llamado y usted pasó y hizo una oración y eso fue todo, y ahí está el arrepentimiento. Hermanos, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no importa la edad, el arrepentimiento no importa cuánto tiempo ha estado en la iglesia, no importa cuántos años usted ha sido cristiano, porque le aseguro que la mayoría de nosotros se nos ha enseñado mal lo que el arrepentimiento es. No tiene nada que ver con su pasado. Si su vida, después de que usted se ha arrepentido, sigue siendo la misma y no hay cambio, le aseguro que usted no se ha arrepentido. Porque un encuentro con Jesucristo causa diferencia, lo causa que usted sea una persona diferente. Usted no puede tener un encuentro con Jesucristo y usted sigue siendo la misma persona
año tras año en el mismo pecado, en las mismas cosas que está haciendo mal, en las cosas que la Biblia le dice, no se hace esto, no roben, no sean enojados, no mientan, y seguimos haciendo lo mismo, llamándonos cristianos, diciendo que nos hemos arrepentido. Eso no es arrepentimiento. Déjeme decir lo que arrepentimiento es. Arrepentimiento primeramente fue el mensaje principal de Jesucristo, donde dijo, arrepiéntase que el reino de los cielos ya viene, ya está por venir. Entiendan que arrepentimiento no es solo para alguien que es un creyente nuevo, sino que es para aquellos que han creído seguido, aquellos que han creído siempre. Es un acto que se hace todos los días. Arrepentimiento no tiene que ver con su pasado, tiene que ver con su futuro, con lo que viene siguiente, con lo que pasa después de esto. Tiene que ver con la decisión que usted va a hacer mañana y todos los días después de eso. El arrepentimiento, hermanos, es las secuelas, es su segunda cosecha. La palabra arrepentimiento es usado aproximadamente 105 veces en la Biblia. Es un acto que se hace, hermanos, todos los días. En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra en el griego se llama metanelo, que significa cambiar de mente. Donde usted cambia su mentalidad y aborrece lo que una vez hizo. Eso es lo que significa en el griego. En el hebreo, shuva, significa el dar la vuelta y ir en la dirección contraria. Es el arrepentimiento. Reversar, ir en la otra dirección que yo voy caminando. Arrepentimiento, hermano, es el cambio de mente y el cambio de acción. Y los dos, cuando se habla de arrepentimiento, son inseparables. Porque la Biblia lo habla en el término hebreo, shuvah, lo habla en el término griego, metanela, que significa cambio mi mente y me avergüenzo de lo que una vez hice. Tiene que ver con dos cosas, el cambio de mente y acción. Y como lo vemos en la Biblia, como lo habla en el griego, de metanelo significa el cambio de mente. Si lo vemos en el hebreo, significa darle la vuelta y actuar. Así que estamos hablando de dos cosas que significan en el arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambiar de mente, cambiar de sentimiento y actuar en ese cambio. Hermanos, arrepentimiento no es sentirse mal, no es remordimiento. Es estar arrepentido del que lo hice, no estar arrepentido porque me hallaron o porque me encontraron en el pecado. En el arrepentimiento, hermanos, esto trae un cambio radical. Si no trae cambio, no es arrepentimiento. Si no trae cambio en dos áreas, en el pensar y en el actuar, no es arrepentimiento. El arrepentimiento es la realización de mis ofensas y la necesidad de cambiar mis acciones. Es la decisión, es el querer hacer, no es una experiencia emocional solamente. El arrepentimiento es reconocer que usted lo ha estado haciendo mal, porque usted lo ha estado haciendo por usted mismo solamente. Arrepentimiento es la realización de mi ofensa y el cambio de mi acción. Es la decisión de cambiar mi voluntad. No es una experiencia emocional. El arrepentimiento es el reconocer que lo he hecho mal porque lo he hecho yo solo. Porque he ignorado a Dios. Porque Él me llamó por nombre. Porque Él me llamó y yo lo ignoré. El arrepentimiento es reconocer que lo he estado haciendo mal. Y arrepentimiento significa que yo he reconocido estas cosas y porque las he reconocido, ahora actúo y cambio, me doy la vuelta. Estaba caminando en una dirección y me doy la vuelta y comienzo a caminar en la dirección opuesta. Es la definición literal de la palabra en el hebreo. Ahora, necesito que entiendan algo. Algo que no les va a gustar. Pónganme atención.
Y de aquí en adelante les aseguro que cada vez que lean estos relatos va a cambiar la forma que ven un relato. Pero miren, entiendan esto. En ninguna parte de la Biblia dice que usted se tiene que arrepentir de sus pecados. En ningún verso dice las palabras que me tengo que arrepentir de mis pecados. No dice que me tengo que arrepentir de los pecados que yo he hecho. Esa frase no existe, no la van a encontrar, no la van a ver. No dice arrepenteos o arrepiéntanse de sus pecados. Esa frase no existe en la Biblia. Búsquenla y no la van a encontrar. Miren, yo sé que están pensando en ciertos versos. Miren Hechos 2:38. Y dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No arrepiéntanse de sus pecados, sino que arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados sean perdonados. No arrepiéntanse de sus pecados. Y el siguiente, Hechos 3. Miren lo que dice Hechos 3, que son versos que yo sé que vienen a la mente. 3:19, creo que, sí, 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertidos, ¿para qué? No arrepentíos de, no convertíos y arrepiéntanse de, sino que arrepiéntanse y conviértanse para el perdón de los pecados. Aquí es donde se pone interesante. Porque la pregunta es, pues cuando la Biblia dice, o cuando me dicen arrepiéntanse, ¿de qué están hablando? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que yo tengo que arrepentirme de? Miren, arrepentimiento significa que yo voy caminando de este lado. Y que arrepentimiento en la palabra literal hebrea, significa shoba. Que yo me doy la vuelta. Porque ese no es el camino que yo debo de caminar. Y me arrepiento de caminar de este camino. Así que yo me doy la vuelta y comienzo, sí. Primero reconozco en mi mente de que ese no es la dirección adecuada. Y no solo queda en mi mente, sino que me doy la vuelta y comienzo a caminar en esta dirección. Es la acción. Porque estoy caminando en la dirección equivocada. Pues ¿de qué me estoy arrepintiendo? Me estoy arrepintiendo de que yo negué a Jesucristo. Me estoy arrepintiendo de que yo viví una vida que solo la vivía para complacerme a mí mismo. Me estoy arrepintiendo de que yo estuve solamente pensando en mi propia sabiduría y entendimiento. Me arrepiento de que por mucho tiempo negué la idea de necesitar a un Salvador. Negué la idea de necesitar a Dios. La idea de Jesucristo. Y en hacer eso, en caminar en esta dirección, en caminar y vivir por mí mismo, me di cuenta porque ese no es el camino adecuado. Y porque voy caminando en esta dirección, he ofendido a Dios. Porque he negado su existencia, lo he negado a Él, he negado mi relación con Él, lo he hecho a mi forma, en la forma que yo quiero, que yo deseo. Y me arrepiento de hacerlo a mi forma. Y me doy la vuelta y comienzo a caminar, es la acción y camino en la dirección opuesta. Arrepentido significa que usted ha venido a la convicción. Por eso es que van juntos. Y después han actuado, se han dado la vuelta.
que hoy reconocen la necesidad de un Salvador, porque antes no creían en la necesidad de un Salvador. Así que se arrepienten de vivir y pensar en esa forma y se dan la vuelta y comienzan a caminar en esta dirección. Hermanos, si lo veamos de la forma del Antiguo Testamento, acuérdense lo que Moisés le decía, recuérdense, regresen ¿a qué? Regresen a las promesas de Dios, regresen a la ley, acuérdense. Decía, arrepiéntense y regresen. O sea, regresen a la ley, acuérdense de las promesas que hicieron con el Señor. O sea, hermanos, regresen a Dios porque se han apartado de Él. Están caminando en la forma que ustedes desean, están viviendo por ustedes mismos. El arrepentimiento es regresar a Dios, es el arrepentimiento. Regresar a Él en una forma en que estoy convencido y en acción es arrepentimiento. El no tener deseo de pecar viene de arrepentirse, viene de reconocer que necesito a Dios y estoy caminando en la dirección hacia Dios, y el acercarme más a Él, el deseo de no pecar, entonces entra en mí. Miren, el resultado del arrepentimiento, el producto del arrepentimiento, las secuelas del arrepentimiento, el reconocer que Dios es Dios, el reconocer la necesidad de Dios, el reconocer que existe un Dios. Las secuelas del arrepentimiento es que yo ya no voy a tener el deseo de pecar. Por eso es que no es arrepiéntanse de sus pecados, porque todos pecamos y pecamos todos los días, sino que nos arrepentimos diciendo que cada día nos arrepentimos. Significa que reconocemos la necesidad de Dios. Mi ideología, que no hago lo que yo deseo hacer, sino que reconozco que tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque existe un Dios, y me arrepiento y camino en la dirección hacia Él. Nosotros le decimos a la gente que se arrepientan de sus pecados. ¿Cómo le vamos a decir que arrepientan de sus pecados cuando todos pecamos todos los días? Continuamos con pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Así que tiene que ser que el arrepentimiento, hermanos, la parte importante del arrepentimiento es reconocer las ofensas a Dios y la necesidad de un Dios, de regresar a un Dios que hemos rechazado, de que mi ideología, que yo estaba caminando, que yo estaba haciendo, es darme la vuelta y reconocer que lo necesito. Ese es arrepentimiento, el reconocer y actuar. Reconocer que voy mal en esta dirección, y actuar es que me doy la vuelta y comienzo a caminar en la dirección opuesta. Le decimos, como digo, a la gente que se arrepientan. Pero no, hermanos, la idea no es que se arrepientan de su pecado. Lo que se tienen que arrepentir es de su ideología de que no necesitan a Dios. ¿Sí? No es tanto la idea de que me siento mal por lo que hizo, me arrepiento por el pecado que hice. No, es me arrepiento de la ideología que creo que no necesito a un Salvador, no necesito a un Dios. Porque cuando, hermanos, cuando nosotros aceptamos la idea de que Dios es todo lo que necesito, va a causar adentro de mí, en mí, el odio hacia el pecado,
Me va a causar arrepentirme todos los días, a buscarlo todos los días, a quererlo ver más todos los días, a entenderlo, a tener un deseo por Él diario. Porque tengo la necesidad de Él y me he arrepentido de que en la forma que estaba viviendo en una forma donde yo demostraba que no necesitaba a un Dios. Pero ahora me arrepiento de esa ideología, me arrepiento en la forma de que en mi forma de pensar, en mi actuar. Y cuando acepto la necesidad de Dios y camino en la dirección hacia Él, causa adentro de mí el deseo de no querer pecar. Miren, el dejar como lo decimos bastantes veces, como lo decimos comúnmente, arrepiéntanse de su pecado. Porque yo sé que yo lo he dicho también, y la idea está bien, entendemos la idea, pero piensen en esto. El dejar de pecar no produce el deseo y la necesidad de Dios. Vuelvo a repetir. El dejar de pecar no produce el deseo y la necesidad de Dios. Pero el aceptar a Dios va a producir el deseo de dejar de pecar. Lo voy a repetir. El dejar de pecar no produce el deseo de necesitar a Dios. Pero el aceptar a Dios produce el deseo de dejar de pecar. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es arrepentirse de que yo a Dios no lo necesito y me arrepiento de esa ideología, me arrepiento de ese camino que llevaba. Y al arrepentirme de eso, comienzo a caminar y comienzo a odiar el pecado que vive dentro de mí. Así que no es arrepiéntanse de su pecado, es arrepiéntanse y regresen a Dios. Efesios 4:22 dice Pablo: dejen al viejo hombre y pónganse una mente nueva. Se lo voy a demostrar. Déjenme enseñar. La historia que ustedes conocen. Un muchacho joven llegó a su padre y le dijo: padre, ya viviste mucho tiempo. Parece ser que los días de mi juventud se van a ir y tú no te mueres. Así que no voy a poder disfrutar todo el dinero que me vas a dar. Así que papá, por favor, dame mi dinero. ¿Y qué hizo el padre? ¿Está bien, hijo? Tome su dinero, llévese. Lucas 15:17. Y cuando llegó a sus sentidos, todos ya sabemos qué pasó. Dijo a sí mismo: en la casa de mi padre hay esclavos que tienen comida de sobra y yo me muero de hambre. El reconocimiento de la ofensa y de quién es su padre, de la dirección que él tomó, estaba equivocada. Miren, sigue el arrepentimiento. Así que voy a regresar y le voy a decir la realización que tuve. Le voy a decir a la conclusión que yo llegué. Padre, he pecado contra ti y contra los cielos. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus esclavos. Dice el 20, que se paró y fue en la dirección de su padre. No solo, hermanos, siguió caminando, se sintió mal, sino que hubieron dos cosas: la realización, el arrepentimiento de entender y el arrepentimiento en acción. ¿Quieren ver lo opuesto? Mateo 27. Cuando Judas, el que traicionó, vio que Jesús fue condenado, se llenó de remordimiento. Oye,
no arrepentimiento, remordimiento. Y regresó las 30 piezas de plata y les dijo: yo no quiero nada que ver con esto, es pecado, porque él es inocente. Y ellos dijeron: ¿y qué son nosotros? Esa responsabilidad es tuya. Así que dejó su dinero y se ahorcó. ¿Sí ven la diferencia? Uno tiene remordimiento. Uno tiene remordimiento, se siente mal en lo que hizo. Reconoció de que sí, este hombre es bueno, pero no lo reconoció como Dios. No regresó en la dirección de él y le pidió perdón, o fue y se arrepintió delante de él. No reconoció exactamente quién era Dios. Judas no vio la necesidad que él tenía de Dios. Simplemente fue un remordimiento que él tuvo. El hijo pródigo se dio cuenta de su problema, de su ideología, de su tontera, y actuó. Eso es el verdadero arrepentimiento. Se lo voy a poner así, con eso termino. Hermanos, ha habido veces que le ha pasado a usted también. Pero usted va en el freeway, pongamos una persona va en el freeway, y el freeway va hacia el sur. Y la persona en el freeway va manejando hacia el sur, y algo dentro de la persona le dice: creo que vamos en la dirección equivocada. Pero sigue manejando. Y sigue manejando, pero como que algo le dice: vas mal, vas en la dirección equivocada. Pero la persona sabe, y quizás hay cierto remordimiento de parte de él, entiende lo que ir en el sur le va a causar más adelante. Sí entiende exactamente qué es lo que va a pasar si él sigue en esta dirección, pero todavía no se ha arrepentido. Y después de mucho tiempo de que va a la dirección sur, puede ser que se salga en una salida, todavía no se ha arrepentido. El salirse en la salida es como que usted ha ofendido a alguien y dijo: va, ya no estoy enojado, pero no ha reconciliado. O sea, simplemente ya no tiene nada que ver con eso. Sabe que esa relación usted ya no la necesita. Se sale en la salida, pero todavía no es arrepentimiento. Usted todavía, aunque quizás no, todavía va hacia el sur, y usted sabe que tiene que ir al norte, se sale de la salida, pero sigue manejando, sigue por las calles, pero siempre como que va en la dirección sur. Como que usted sabe que la dirección que usted va es la dirección equivocada. El arrepentimiento comienza cuando usted dice: ¿sabe qué? Me voy a meter al freeway y me voy a comenzar a ir al norte. Voy a actuar, voy a dejar de ir al sur, me voy a meter al freeway y voy a comenzar a irme, voy a comenzar a manejar en la dirección norte, voy a actuar. Es cuando nos metemos, es cuando comenzamos, nos damos la vuelta y comenzamos a ir en la dirección opuesta que llevábamos, porque la dirección que llevábamos estaba equivocada. No es hasta que comenzamos a ir en la dirección norte que el verdadero arrepentimiento existe. El apóstol Pablo creía que los apóstoles todos eran falsos. Él tenía un celo por el evangelio. Los sentía que eran enemigos de él. Pablo aún hubiera dado su vida por la religión y las creencias que él tenía, porque era celoso por el Dios en el cual él creía, porque ellos ofendían a Dios. Pablo se arrepiente y deja de ir en esa dirección y comienza, se da la vuelta, reconoce, se da la vuelta
y comienza a caminar en la dirección opuesta. Quiero dejarlos con lo mismo, porque es importante. No se trata de arrepentirse del pecado. Se trata de arrepentirse. Esto es el reconocimiento de mi ofensa y el dar la vuelta y ir en la dirección opuesta. El reconocimiento, arrepentimiento es el reconocimiento de la necesidad que yo tengo de Dios y seguir. Y cuando yo me arrepiento, cuando reconozco mi necesidad y me doy la vuelta y lo sigo, cuando me arrepiento, entonces mi deseo de pecar comienza a cesar. No me puedo arrepentir de mi pecado si no me he enamorado de Cristo. No me puedo arrepentir de mi pecado si no entiendo a quién he ofendido. No me puedo arrepentir de un pecado porque no entiendo qué es lo opuesto, qué es lo bueno. ¿Cómo me voy a arrepentir de algo porque no sabiendo a quién estoy ofendiendo? Hermanos, y cierro con esto. El cesar, el dejar de pecar no produce el deseo o la necesidad de Dios. Pero el reconocer a Dios, el reconocer que necesito a Dios, sí produce la necesidad de dejar de pecar. Arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente y una acción. No nada más. Eso es todo lo que es. En Marcos 1:4, bautícese para arrepentimiento, para remisión de pecados, no arrepentimiento de pecados. El arrepentir, el verdadero arrepentimiento, es el reconocer y actuar. Y nada más. El reconocer que necesito a Dios y caminar en esa dirección. El Señor me los bendiga. Y hasta que nos reunamos una vez más. Pasamos.